Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como estarán viendo allí, se trata de desarrollo humano, la parte número 2, ¿verdad? Entonces vamos a concluir con el tema de desarrollo que habíamos iniciado semana antepasada y revisemos pues las otras etapas que continúan. Empecemos de repente revisando o reflexionando un poco a partir de esta figura, ¿no? Dice, ¿qué significa ser adolescente en el Perú? ¿Qué significa ser adolescentes del Bicentenario, lo cual pasó hace un par de años, ¿no? Las ilusiones, los proyectos, los cambios, la autonomía. ¿Qué significa ser adolescente? Y es justamente la etapa en la que vamos a iniciar. La adolescencia, durante un tiempo se pensó que la adolescencia provenía de adolecer. Entonces se decía, la etapa se llama adolescencia porque el sujeto adolece de madurez, lo cual ahora se ha revisado y bueno, la conclusión ha sido de que no se refiere a que adolece de algo, ¿no? Sino se refiere al latín adolescere. Esto es, nace la palabra adolescencia del latín adolescere, que significa crecer, que significa avanzar, que significa modificar, desarrollar, ¿no? Y efectivamente parece que es más preciso porque justamente la adolescencia es la etapa en la cual se evoluciona físicamente y se alcanza psicológica y socialmente niveles casi idénticos a los del adulto, o sea, se avanza, se crece, se acerca más a lo que es esa etapa llamada adulta, que ahora hemos dicho es la última etapa, ¿no? Hay una transición física, psicológica en el individuo y tiene como tema fundamental, como objetivo principal, encontrarse a sí mismo, descubrirse, saber quién soy, en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, para qué puedo utilizar mi vida, cómo la enrumbo. Eso se llama búsqueda de identidad. Vamos a revisar los diferentes tipos de cambios que se dan en la adolescencia. Hemos definido la evolución o el desarrollo como un proceso de cambios cuantitativos y cualitativos que se dan a lo largo de toda la vida. En la adolescencia se inicia con una serie de cambios a nivel físico. A esos cambios a nivel físico se le conocen con el nombre de pubertad. La pubertad, por si se acuerdan, empieza con la activación de una glándula denominada hipófisis, ¿no? Es algo así como que en el cerebro tenemos una glandulita que se llama hipófisis. Esta hipófisis es activada por el hipotálamo, estructura que conocemos, estructura nerviosa. Entonces, por maduración, esto es, por programación endógena, por programación orgánica, no por influencia externa ni nada por el estilo, el hipotálamo activa la hipófisis. Pero la hipófisis es una glándula conocida como glándula madre, porque es la glándula que lidera, que comanda al resto de glándulas. Esto es, que activa el funcionamiento del resto de glándulas. En esta ocasión, la hipófisis lo que hace es segregar dos tipos de hormonas, dos tipos de hormonas que van a ir directamente a activar los ovarios, o sea, las gónadas sexuales femeninas, o los testículos, esto es, gónadas sexuales masculinas. Entonces, la hipófisis segrega básicamente dos hormonas, folículo estimulante, conocido como FSH, o la hormona luteinizante, hormona LH. Estas hormonas lo que van a hacer es, van a activar, van a iniciar el desarrollo, la madurez
de las gónadas sexuales. Ovarios en el caso de las mujeres, testículos en el caso de los varones. Como consecuencia de ello, testículos y ovarios maduran. En primer lugar, aumentan su tamaño porque empiezan a funcionar. Y el funcionamiento de estas gónadas sexuales es que empiezan a producir hormonas. En el caso de las mujeres será testosterona, estrógeno, y en el caso de los varones será, perdón, en el caso de los varones será testosterona, en el caso de las mujeres será progesterona y estrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ya, las glándulas u órganos sexuales, masculinos o femeninos, de acuerdo al caso, se activan. Y como se activan, empiezan a madurar. En el caso de las mujeres, los ovarios, que nacieron con todos sus óvulos, empiezan a madurar. Un mes en el ovario derecho, otro mes en el ovario izquierdo, otro mes en el ovario derecho, otro mes en el ovario izquierdo. Si este óvulo que maduró y que se sitúa entonces, se libera y se sitúa en la trompa de falopio, es fecundado, entonces se va a producir la concepción. Pero si no es fecundado, el óvulo caerá y caerá junto con todo el revestimiento que se ha formado en el útero, dando lugar a lo que llamamos menstruación. En el caso del varón, al activarse la hipófisis, ¿no? Igual, va a generar estas hormonas y van a activar, vamos a hacerlo así mejor separadito, los testículos empiezan a funcionar, segregan testosterona y la consecuencia de ello, de esa segregación de testosterona, es justamente que empiezan a producirse espermatozoides. Entonces, como empiezan a producirse espermatozoides, el jovencito o el adolescente va a poder eyacular. El exceso lo va a arrojar hacia afuera, lo va a liberar. Entonces empiezan a producir las eyaculaciones. Hasta ahí llamamos a eso cambios sexuales primarios. El aparato reproductor femenino se activó, bueno, lo he señalado en el gráfico del costado porque está más fácil de señalar. El útero maduró, los ovarios maduraron y entonces empiezan a funcionar los órganos sexuales, sea femenino o sea masculino. Esos cambios no son tan visibles hacia el exterior, o sea, nadie exactamente puede ver esos cambios desde el exterior, pero se denominan cambios sexuales primarios. Se refieren a la maduración de los órganos sexuales o genitales y a la activación o el inicio de la producción de hormonas por parte de estos órganos sexuales. Sin embargo, esta progesterona, estrógeno en el caso de las mujeres, testosterona en el caso de los varones, que empiezan a producir estas gónadas sexuales, se vierten, se echan, si quieren, al torrente sanguíneo. Como consecuencia, a todos sitios donde llegue sangre, va a llegar ahora una sangre, comillas, diferente. Sangre con estrógeno y progesterona, en el caso de las mujeres, sangre con testosterona, en el caso del varón. ¿Y a qué parte del cuerpo llega sangre? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Te pinchas el dedo, sale sangre. Te pinchas el brazo, sale sangre. Te pinchas la rodilla, sale sangre. O sea, todo el cuerpo es irrigado por los capilares, llámese arterias, llámese vasos capilares en general. Entonces, pero es una sangre ahora que tiene este componente, que tiene esta hormona. Y como consecuencia de ello, de que llega esta sangre con progesterona, estrógeno o con testosterona, empiezan a producirse una serie de cambios en el cuerpo del individuo. Entonces, estos cambios ahora sí son más visibles, pero los cambios se produjeron como consecuencia de la sangre que llegó con estrógeno, progesterona o de la sangre que llegó con testosterona. A esos, como son la consecuencia de los cambios anteriores,
se le denomina cambios sexuales secundarios. Hay cambios que son comunes para mujeres y para varones, como por ejemplo el aumento de estatura, como por ejemplo la aparición de vello en las axilas y en la región genital, como por ejemplo el aumento de la transpiración, acné si hubiera una predisposición genética. Y hay cambios que son solamente masculinos, la preponderancia del tejido muscular sobre el adiposo, el crecimiento de vellos sobre y debajo de la boca, bigote, barba, la voz más gruesa, son cambios que se producen en los varones. En el caso de las mujeres, también hay cambios externos y estos cambios fundamentalmente preparan al cuerpo de la mujer para la maternidad. Se desarrollan los senos porque las glándulas mamarias evolucionan, se desarrollan, que es con lo que van a alimentar a un bebé. Se ensancha la cavidad pélvica porque un útero que en este momento mide como tu puño cerrado, si algún día decides tener un hijo, cuando estés gestando, tu útero, que ahora tiene este tamaño, va a tener que estirarse, 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 hasta que pueda caber allí un niño de 30 centímetros, 35, 40 centímetros, 3 kilos y medio o 4 kilos. Entonces necesita una cavidad pélvica más grande. ¿Ya? Entonces, a esto se le denominan cambios sexuales secundarios, a los cambios externos, a los cambios que sí se pueden ver desde afuera. La pubertad es llamada así a esa etapa, principalmente de cambios físicos en el adolescente. ¿Ya? La etapa de cambios físicos en el adolescente, llámese cambios sexuales primarios o cambios sexuales secundarios, se le denomina pubertad. Indudablemente que todos estos cambios físicos van a generar cambios a nivel emocional. De pronto cambia mi cuerpo, obviamente me voy a sentir yo un poco alterada, sorprendida, dependiendo en realidad de varios factores, ¿no? Si estaba preparado para lo que venía, si lo había visto en un hermano o una hermana mayor, o no lo había visto, si lo había conversado o no lo había conversado, depende de muchos factores. Pero definitivamente sí, pues tiene una repercusión emocional y una repercusión cognitiva también. Bien, a nivel cognitivo o del desarrollo cognitivo, diríamos que durante la adolescencia hay una gran ganancia y esa gran ganancia es la adquisición del pensamiento operacional formal. ¿Se acuerdan que en la niñez intermedia se había quedado en el pensamiento operacional concreto? ¿No es cierto? Podía razonar, pero necesitaba un apoyo concreto, o sea, poder tocar aquello con lo que estaba reaccionando, con lo que estaba razonando, o bien sea con sus manos o por lo menos con su imaginación. Ahora ya no necesita, el adolescente ya no necesita manipular las cosas o imaginarlas para razonar. Basta con que vea, con que tenga su razonamiento una consistencia lógica. Basta con que se asemeje al razonamiento formal que ustedes, por ejemplo, están estudiando ahorita, ¿no? Entonces, ustedes dicen, entonces, yo sé que si sucede P, entonces Q. Pero ¿qué es P? ¿Qué es Q? Es una forma de razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo llenarlo de un contenido determinado o de otro contenido. A eso es a lo que se llama lógica formal, la lógica de la forma. Si está bien cuadrado el razonamiento, el resultado es válido. Y esa es la lógica que se utiliza. Entonces, por eso tú revisas y dices, bueno, la fórmula de distancia está bien aplicada. Las cantidades sí son las que arrojaron estas otras fórmulas. Entonces, es correcto. Esta es la distancia entre la Tierra y el Sol. No necesitas ir con tu winche y medirlo.
No necesitas hacer eso, porque el razonamiento, la forma del razonamiento es válido. A este tipo de razonamiento se le conoce como pensamiento hipotético deductivo. Te mueves con hipótesis. Las hipótesis son suposiciones y de acuerdo a ellas tú deduces verdades, ¿ya? También se le conoce como pensamiento abstracto, dado que no necesita un referente concreto. Puedes hablar de dignidad, puedes hablar de honradez, solidaridad, sin tener que remitirlo o ponérselo a una persona en particular. Hablas así en etéreo de la solidaridad, cosa que no puede hacer un niño de 11 años, ¿no? O de 10 años. Necesita ponerle la característica a una persona para poder verla, para poder imaginarla. El adolescente ya no necesita eso, ¿ya? Bien, puede comprender metáforas, obviamente, porque puede extraer de ahí la generalidad. Ya, bueno, hay unos ejemplos ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, este tipo de pensamiento, o sea, esa adquisición de esa forma de razonar puede llevar al adolescente a cometer un error que se conoce con el nombre de egocentrismo racional. El egocentrismo racional, estamos hablando de ego, yo, centrismo viene de centro, es aquella forma, aquel error, aquella falla en la cual yo sobrevaloro mi forma de razonar y pienso que estoy convencida que como yo nadie razona y que mi forma de razonar es superior y mejor que todo el resto. A eso se le llama egocentrismo racional, a la sobrevaloración de la habilidad de razonamiento que tiene el adolescente. No es obligatorio que todos los adolescentes cometan esta falla, pero sí es altamente frecuente. Tan altamente frecuente que podríamos decir que el 95% de adolescentes tienen indicadores de este egocentrismo racional que se puede visualizar en dos modalidades. Uno se denomina audiencia imaginaria y el otro se denomina fabulación personal. Cuando hablamos de audiencia imaginaria, cuando el sujeto, bueno, pues como yo he visto de que puedo razonar y soy tan hábil razonando, asumo que todo el mundo ya se dio cuenta, que yo soy un as en el razonamiento. Y entonces me parece a mí, siento yo, de que todo el mundo está pendiente de lo que yo diga o de lo que yo haga, como si yo tuviera una audiencia permanente, como si yo siempre estuviera sobre el estrado y todos me están observando y todos están viendo lo que yo hago. A eso se le denomina audiencia imaginaria. ¿Nos puede traer problemas de relación interpersonal? Sí, con personas de mi propia generación o con personas de otras generaciones. Por ejemplo, con los padres, por ejemplo, con los adultos, ¿no? Entonces yo pienso, pero usted cree que me va a engañar, ¿no? Usted cree que yo no entiendo. Cuando usted está de ida, yo ya estoy de vuelta, ¿no? O sea, como que yo me las sé todas, ¿no? Como que ya, pues, ¿no? Me di cuenta cuál era tu intención y tú te estabas refiriendo a mí al hacer la crítica. No, yo estaba haciendo un comentario general. No, usted cree que yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy en el estrado, porque yo me siento así, me siento como si siempre estuviera en el pedestal y todos me están viendo. Eso también puede llevar a problemas, decía, de relación a la propia generación, porque es un poco como que yo creo que si siempre me están viendo, entonces se van a dar cuenta de todo lo que me pase y de todo de lo que yo haga. No, ¿cómo voy a ir a la universidad? Hoy día no voy porque la única blusa que tengo es esta. Bueno, pero ¿y qué tiene? Póntela.
pero es la que usé la semana pasada para el mismo curso. Bueno, pero ¿quién se va a dar cuenta, no? ¿Cómo que quién se va a dar cuenta? Todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Qué crees? O sea, yo no tengo 5 años, no me vas a engañar. No, pues no puedo estar repitiendo, ¿no? Entonces, yo creo, yo me lo creo de verdad, ¿no? Que todo el mundo me está mirando, que soy el centro del universo y que todos están a la expectativa de lo que yo voy a hacer. A esa falla, a ese error se le llama audiencia imaginaria. La otra forma como se puede manifestar este egocentrismo racional es la llamada fabulación personal. Fabulación viene de fábula, viene de cuento, magia, historia, ¿no? Entonces, en la fabulación personal, el sujeto ha sobrevalorado tanto su capacidad de razonamiento que cree que es capaz de darse cuenta de todo lo que sucede en el mundo. Y por lo tanto, si me doy cuenta de todo, a mí nadie me va a engañar, a mí nada me puede pasar y me expongo vanamente a una serie de riesgos y peligros, ¿no? Como andar a las 3 de la mañana, yo me doy cuenta por la cara quiénes son malandrines y quiénes no. ¿Te pueden engañar? No. Yo me voy a una cita que he concertado por el internet con tal fulanito que no conozco, porque yo he visto su cara y sé los rasgos característicos. No me van a engañar. Eso es fabulación personal. O de repente, sí, yo puedo correr con mi bicicleta por este riel que está en el 15º piso, porque yo he calculado bien, nada me va a pasar. O sea, estoy sobrevalorando mi capacidad de razonamiento como para actuar de una manera que es riesgosa. Pero yo no la considero riesgosa porque yo asumo que yo me doy cuenta de los pros y los contras. Y no escucho a los demás porque así como sobrevaloro mi capacidad de razonamiento, devalúo la capacidad de razonamiento de los demás. No, estás equivocado. Yo estoy pensando, yo soy una persona inteligente, yo razono también, ¿no? Entonces, hay que estar en todo caso en alerta, ¿no? Esténse en alerta, porque es bastante probable que puedan cometer uno de esos errores, ¿no? Errores por audiencia imaginaria, por fabulación personal, dentro de lo que es la sobrevaloración de su propia capacidad de razonamiento, conocida como egocentrismo racional. En cuanto al desarrollo también cognitivo, tenemos que mencionar el desarrollo moral, ¿no? El desarrollo moral tiene que ver con la capacidad de razonamiento, tiene que ver con la capacidad de fundamentar por qué yo digo que algo es bueno o malo. Cuando yo califico algo como bueno o malo, sí, pues tiene que ver con la moral, ¿no es cierto? La moral es lo bueno, distinguir lo bueno, lo malo. Pero Lawrence Kohlberg es un psicólogo que se dedicó a estudiar por qué la gente dice que algo es bueno o malo. Y a eso le llamó razonamiento moral. Y encontró que habían 3 niveles en el razonamiento moral, 3 etapas en el desarrollo del razonamiento moral. Él presentó en su investigación dilemas a las personas, situaciones difíciles en las que tenía que decidir si algo era bueno o malo, pero más que la decisión misma que tomara, a él le interesaba saber por qué alguien decía que eso era bueno o por qué alguien decía que eso era malo. ¿Cuál es la justificación que da para decir que es bueno o malo? Eso era lo que lo llevó a establecer 3 niveles de desarrollo moral en el individuo. Todos los niveles son los que tienen ahí al frente, ¿no? El nivel preconvencional viene a ser el nivel más esencial o básico. Entonces dice, es nivel preconvencional cuando una persona justifica algo,
evaluación o la valoración que ha hecho la justifica porque le conviene o no le conviene. Algo es bueno cuando le va a proporcionar algún beneficio y es malo cuando lo perjudica. Dice que esta es la moral propia de los niños de 4 a 10 años. Entonces, ¿está bien o está mal que haya hecho eso? Está bien. ¿Por qué? Porque ahora lo van a premiar. Está mal porque ahora lo van a castigar, ¿cierto? Entonces, aquí no hay un manejo de criterio propio, sino que mis criterios están vinculados con la persona que me va a otorgar el beneficio o el castigo. Propio de los niños. Está bien porque mamá dice que está bien. No, eso está mal porque papá dice que un niño bueno no hace eso. Entonces, no hay una moral propia, se le llama el periodo de la moral heterónoma. Los premios y los castigos son el criterio para valorar que algo es bueno o malo. Si me van a otorgar un premio, es algo bueno. Si me van a perjudicar, me van a castigar, entonces es algo malo lo que he hecho. El siguiente nivel le llamó el nivel convencional. En el nivel convencional, las personas dicen que algo es bueno o malo de acuerdo a las normas que ha puesto el grupo. Y lo que va creciendo es el grupo. Al comienzo yo diré que es bueno lo que mi grupo ha dicho que está bien. Está bien vestir todos de un color determinado porque mi grupo dijo que así es. Mis amigos, mis amiguitos. Después ese grupo va creciendo y es mi generación. Está bien lo que mi generación dice que está bien. No, mamá, está bien que yo llegue a esta hora porque todos mis amigos llegan a su casa a esta hora. Después el grupo seguirá creciendo y entonces es mi sociedad. Está bien lo que la sociedad dice que está bien, está mal lo que la sociedad dice que está mal. Entonces, ¿cómo habla la sociedad? Por las leyes. Eso está bien porque la Constitución dice que yo tengo derecho a esto, esto, esto. Eso está mal porque el Código Civil prohíbe que alguien haga A, B o Z cosa. ¿Ya? Entonces, la moral convencional tiende al cumplimiento de la ley, a la conservación del orden de las cosas. Pero más o menos entre 10 y 14 años. Pero dice Lawrence Kohlberg que hay un tercer nivel, que es el más alto, y que podría un muchacho de 14 años o más ya adquirirlo, que es la moral postconvencional. En la moral postconvencional, el sujeto dice que algo es bueno o malo de acuerdo a los principios universales, de acuerdo a los valores que ha incorporado como parte de sí mismo. Entonces, está bien que esa señora robara esos panes. Ya la meterán a la cárcel, ya no importa, ha transgredido la ley, pero está bien que lo hiciera porque sus hijos estaban muriendo de hambre. Y la vida es lo primero. Entonces, ahí yo me estoy rigiendo. ¿Por qué? Por los valores universales, ¿ya? O por la ética, o por la honradez, o porque conservó su dignidad. Entonces, dice Lawrence Kohlberg, después de los 14, ya podría tenerse esa forma de razonamiento moral. Sin embargo, él encuentra en su investigación que la mayoría de gente se queda acá en el nivel convencional. La mayoría de gente se queda así sondeando, ¿no? A las personas en que está bien lo que la ley dice que está bien, está mal lo que la ley dice que está mal. ¿Mm? Y no llegan a arribar a un nivel postconvencional. Siguiendo con el desarrollo del adolescente, diríamos que a nivel psicosocial, apelando a la teoría de Erik Erikson, el conflicto que se presenta es identidad versus confusión de roles. Identidad es digamos que la inquietud principal del adolescente. ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? ¿No? ¿Dónde podría rendir más? Es buscar una identidad, buscar encontrarme a mí misma. Eso porque no quiero vivir confundiéndome,
vivir confundida, ¿no? Ya, voy a estudiar esto como todos mis amigos. Estoy en el segundo año de universidad y no, no es para mí. Entonces voy a estudiar tal otra cosa. ¿Y por qué vas a cambiarte a esta profesión? Porque mis vecinos están estudiando eso y me han dicho que es muy buena carrera, que puedo tener muy buen trabajo, que me va a ir bien, que yo puedo. Obviamente, alguien que está en una carrera determinada te va a hablar muy bien de su carrera, porque le gusta, porque le apasiona, pero no es la forma en que tú debes elegir una profesión. Tienes que analizarte tú, no simplemente dejarte llevar por el resto, porque eso significaría vivir confundido. El adolescente no quiere estar confundido permanentemente, entonces busca conocerse a sí mismo, tener clara cuál es su identidad, ¿no? Si me conozco, me valoro y puedo cuidarme después. Vamos. Otras características o rasgos, comportamientos, actitudes que se pueden evidenciar en la adolescencia es la necesidad de afirmación personal, la inseguridad en en algunas áreas, la sobrevaloración del grupo de amigos, depende de varios factores. En realidad, emocionalmente un poco lábil significa frágil, ¿no? Emocionalmente, un afán de ser autónomos, de tomar sus propias decisiones y con, mezclado con la inestabilidad de quiero tomar mis propias decisiones, pero cuando te dejan tomar decisiones, nadie se preocupa de mí, nadie le interesa, nadie me pregunta, nadie me dice, sí, no, no valgo para nadie, etcétera, ¿no? Y el enamoramiento. Una característica bien importante en el desarrollo socioemocional del adolescente es que generalmente el adolescente busca que la razón prime sobre la emoción. Tiene razones para cada cosa que hace. Y si no las tiene, las busca en el momento que se las pide, salvo la experiencia del primer amor. En la primera relación amorosa generalmente no tiene que decir, ¿no? No, no sé qué pasó, esta persona entró, se iluminó la habitación, creo que fue química, fue un flechazo, no tengo razones para explicarlo. Pero después de esa primera experiencia, ya el adolescente busca siempre justificar racionalmente cada una de las cosas que va haciendo. Vamos a la adultez. Acá tenemos tres subetapas en la adultez. Adultez temprana, de 20 a 40, adultez intermedia, de 40 a 65, y adultez tardía o avanzada, de 65 a más años. Vamos por la adultez temprana. En la adultez temprana, si el estilo de vida que lleva el sujeto es un estilo de vida saludable, eso significa duerme un promedio de 8 horas diarias, no 12, 14 horas, no 4, 3 horas diarias, no, sino un promedio de 8 horas, 7 de repente a veces, 9, bueno pues, pero un promedio de 8 horas diarias, se alimenta nutritivamente, no chatarrita diaria, y se ejercita por lo menos 2, 3 veces a la semana. No significa me meto a un gimnasio todos los días y estoy ahí horas y horas, no. 2, 3 veces a la semana que salga a correr alrededor del parque, pues es aceptable. Entonces, si este adulto tiene un estilo de vida saludable, entonces puede ser la etapa de mayor fuerza, de mayor desarrollo físico, o sea, la etapa en la que el sujeto tiene más fuerza y más resistencia también, ¿ya? Más energía, más resistencia. Ojo, si mantiene un estilo de vida saludable. Si no, es difícil, pues. Si es una persona sedentaria, si es una persona que se dedica a tomar, no, no va a tener un estilo de vida saludable. En lo que se refiere a su desarrollo cognitivo, es la etapa donde Piaget encontró, el mismo Piaget que había dicho ya la etapa lógico-formal es la cúspide, encontró luego que había
algo un poquito más elaborado que la lógica operacional, y era lo que él llamó el pensamiento post-formal, o sea, después del pensamiento lógico formal. Y se refiere al tipo del pensamiento en el cual el sujeto es capaz de sintetizar ideas contrarias, donde acepta que la verdad es algo relativo, que la verdad no es absoluta, no es que yo soy la dueña de la verdad y el resto no vale, sino que la verdad tiene sus variantes, que yo no puedo decir esto es malo por sí mismo en cualquier circunstancia. No, yo digo esto es malo en estas circunstancias. De repente por ahí en alguna otra circunstancia se puede tomar como que sí, estuvo bien. Como el ejemplo que poníamos en antes, robar es malo pues, está mal, se atropella la propiedad privada. Pero si esta señora robó porque sus hijos estaban prácticamente desfalleciendo, está bien lo que hizo, ¿no? Entonces, eso es pensamiento postformal, la posibilidad, la capacidad del individuo de darse cuenta que no existen verdades absolutas, sino que la verdad es relativa y está sujeta al contexto, a la coyuntura, a la circunstancia. El divorcio, bueno o malo, malo, pues es malo, rompe familias, destruye hogares. ¿Y tú qué dices? Bueno, en mi caso, sí, yo opino diferente porque para nosotros, para mí, mi hermanita, lo mejor que pasó fue el divorcio de mis padres, porque no podíamos dormir, no estábamos tranquilos, no podíamos concentrarnos en nada, todo el día discutían mis papás, en la noche nos despertábamos cuando escuchábamos que levantaban la voz, teníamos miedo de que se vayan a hacer daño, nos abrazábamos, nos metíamos debajo de la cama. El día que se divorciaron fue el día en que recién pudimos dormir tranquilos. ¿Tiene razón? Sí, pues tiene razón. Entonces, tiene razón él que dijo que el divorcio fue algo bueno para su vida y ella que dijo que el divorcio fue algo muy malo para su vida. Sí, los dos tienen razón, porque lo han vivido en circunstancias diferentes. Entonces, eso es un pensamiento postformal, aquel que es capaz de sintetizar ideas aparentemente contrarias, ¿no? Es flexible, es relativista y es dialéctico en el sentido que ante una tesis y una antítesis puede sintetizar las ideas, aceptando que la verdad no es absoluta, sino es relativa, ¿no? Eh, ya, eso es el aporte de Piaget en relación al pensamiento en el adulto temprano, en el adulto joven. El conflicto psicosocial, de acuerdo a la teoría de Erikson, es intimidad versus aislamiento, pero acá la intimidad tiene que ver con, o sea, tiene que ver con la forma como lo definió Robert Sternberg. Cuando hablábamos de Robert Sternberg, definimos intimidad como el compartir subjetividad, y subjetividad son pensamientos y sentimientos. Si yo encuentro a alguien con quien pueda compartir mis pensamientos y mis sentimientos, estoy estableciendo una relación íntima con esa persona. ¿Que puede ser mi pareja? Sí. ¿Que generalmente lo es? Sí. Pero que podría ser un compañero, una compañera, un amigo, mi persona de confianza. Entonces estoy estableciendo intimidad con esa persona. El adulto joven busca establecer intimidad porque lucha contra el sentimiento de soledad, no quiere sentirse solo. Pero ojo, no estamos hablando de soledad física. Yo puedo vivir en un cuarto o en un departamento y sentirme bien porque tengo una persona de confianza o tengo una pareja de repente. Y otra persona puede vivir en una casa con 10 personas más y sentirse solo, aislado, porque ninguno de ellos es su persona de confianza, porque no tiene una persona de confianza.
Entonces, para Erik Erikson, ese es el conflicto. Busco establecer intimidad con alguien porque no quiero sentirme solo, no quiero sentirme en soledad. La adultez intermedia se refiere al periodo de vida entre 40 y 65 años. Es lo que siempre se ha llamado adultez. En la adultez intermedia se produce un deterioro de la agudeza sensorial. Ya no puedo ver bien si no tengo mis anteojos. Ya no puedo escuchar los murmullos de la otra persona, ¿no? Hablo un poquito más fuerte. Sí te escucho bien, pero si hablas de manera muy tenue, ya no escucho tanto. Entonces va deteriorándose la agudeza sensorial. Se produce otro cambio a nivel físico que es el climaterio. El climaterio se denomina menopausia en el caso de la mujer, andropausia en el caso del varón. Y se refiere, en el caso de la mujer, la menopausia, a que se acabaron los óvulos. Ya no hay más óvulos que madurar, entonces la capacidad de concepción termina, se acabó. En el caso de la andropausia, hablamos de una disminución en la cantidad y la calidad de espermatozoides que se produce. El varón va a producir espermatozoides hasta el último día de su vida, pero la cantidad y la calidad de los espermatozoides en este periodo de la adultez intermedia se va a reducir. Se reduce la cantidad, ya no hay tantos espermatozoides y se reduce la calidad. Ya no es como el espermatozoide de los 17 años, que era un espermatozoide sumamente móvil, sumamente rápido. Ya no. Por eso es que en la adolescencia muchos métodos anticonceptivos no funcionan. ¿Por qué? Porque el espermatozoide es demasiado rápido. En cambio, en este periodo de la adultez intermedia, todos los métodos funcionan, ¿no? Ya, eso a nivel físico, a nivel de los cambios físicos que se producen en el individuo. Otra vez, es importante el tener en cuenta la calidad o el estilo de vida que lleva el individuo. En cuanto al desarrollo cognitivo, es el periodo en el cual el individuo tiene su mejor momento intelectual. Paradójicamente, porque es el periodo, según Raymond Cattell, en el cual la inteligencia fluida empieza a estancarse, esa inteligencia creativa, intuitiva, empieza como que a estancarse. Pero ¿qué sucede? Que el sujeto se agarra de su experiencia, de su inteligencia cristalizada, y con eso empieza a producir. Entonces las habilidades cognitivas suelen llegar a su máximo esplendor, o sea, el periodo en el cual brilla más económica e intelectualmente el individuo es la adultez intermedia. Psicosocialmente, el conflicto que encuentra Erik Erikson es generatividad versus estancamiento. ¿Qué es generatividad? La generatividad es la posibilidad, el deseo del individuo de trascender. Yo quiero ser generativa, entonces yo quiero dejar una huella en los demás. No quiero haber pasado por el mundo y pasar desapercibida. Ya he muerto y nadie se acuerda que existí. No, entonces eso que Erikson llama generatividad se refiere a la trascendencia. Entonces yo quiero dejar huella. ¿Cómo? Enseñando a otras personas, aconsejando a alguien, participando en muchas actividades donde yo deje mucho de mí. Eso se llama generatividad. El adulto intermedio lucha por ser generativo, por eso es generalmente el consejero, ¿no? El que te aconseja, el que te dice, mira, en mi experiencia yo he vivido esto, he vivido lo otro, a mí me parece esto, lo otro, el que se ofrece de voluntario. Necesitamos voluntarios para capacitar a esta gente nueva que viene, pero no sabemos si va a salir el cheque de pago, así que se corre en el albur.
De repente no les sale y no les pagan la capacitación. Ya no importa, pues ya, yo soy voluntario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiero trascender, no quiero desaparecer en el mundo y quedarme yo con todo lo que aprendí y lo que sé. Porque, entonces, eso es el conflicto fundamental. Busco ser generativo porque no quiero verme estancado y pasar desapercibido y ser intrascendente, ¿no? En la adultez tardía, cuando hablamos de la adultez tardía, hablamos del periodo que va de los 65 años en adelante, ¿ya? A partir de los 65 años en adelante. Hay indudablemente un desgaste de las capacidades físicas y sensoriales. Hay un enlentecimiento del sistema nervioso central. Al enlentecerse el funcionamiento del sistema nervioso central, el adulto mayor tiene reflejos más lentos. Abuelita, pero ¿por qué no te pusiste tus manos? Iba a poner, pero todo fue tan rápido que ya no me dio tiempo. ¿Por qué? Porque su reacción es más lenta. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Ciertamente disminuyen las capacidades sensoriales, pero hoy en día en realidad se compensa. Que tiene cataratas, lo operan y le ponen un lente intraocular y ya no necesita ni siquiera anteojos. Que no escucha bien, hay audífonos que se los ponen y ni siquiera se ven por fuera. Entonces hay compensación ahí más o menos que se puede mantener. En cuanto a su desarrollo cognitivo en la adultez tardía, vemos que el sujeto podría seguir adelante en lo que es su producción intelectual si es que tiene motivación para hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se apoya casi enteramente en lo que es, qué bonito lo pusieron ahí, la sabiduría de los años. Con eso se está refiriendo a su inteligencia cristalizada. Todo lo que aprendió a lo largo de la vida, su maestría, su doctorado, su experiencia, sus vivencias, eso es lo que le puede ayudar a seguir vigente, a seguir al día, a seguir produciendo intelectualmente. Pero aquí no podemos dejar de lado el hecho de que es importante que el sujeto se mantenga en actividad. Eso es lo importante. Sí, también hay una disminución en lo que se refiere a la memoria de corto plazo, o sea, esa memoria de lo inmediato. ¿Qué almorzaste? Ay, sí, era algo rico, pero, ay, no me acuerdo, ¿no? O sea, lo que pasó inmediatamente no, pero pregúntale de su primaria, su secundaria, de su universidad, de sus trabajos, de sus viajes, eso se lo sabe todo. Entonces, es la memoria inmediata la primera en ser afectada. El conflicto psicosocial, y nos dice Erickson que es integridad versus desesperanza. El adulto mayor lucha por mantenerse íntegro, y eso significa física, mental y socialmente. Es bien importante. Pónganse a pensar que es una época en la cual han pasado por lo menos 3 cosas. 65 años es la edad de la jubilación, ya no tiene trabajo. Sus propios padres, si tengo 70, 80 años, ya mis padres fallecieron. No hay padres, no hay trabajo, no hay padres. Mis propios hijos, bueno, si tengo 60, 70, mis hijos tendrán pues 50, ¿no? O 60. Ya se fueron de la casa, ya hicieron su propio hogar, viajaron, lo que sea, pero no están conmigo. No hay hijos, no hay padres, no hay trabajo. Hay mucho tiempo, comillas, libre. Y si no tiene actividades que le permitan motivarse, que le permitan llenar ese tiempo libre, la posibilidad de desesperanza o depresión es bastante grande, bastante grande. Rita Levi Montalcini es una neuróloga
que recibió un premio Nobel a los 90 años. Ella trabajaba sobre plasticidad neuronal. Y en una entrevista que le hacen, le preguntan cómo es posible, ¿no?, que siga produciendo intelectualmente, cuál es el secreto. Entonces ella dice, miren, mi piel se puede envejecer, eso es inevitable, pero mi cerebro no. ¿Cómo hace para mantenerlo vital? Sigo trabajando, sigo investigando, sigo estudiando, sigo leyendo. Es más, próximo mes vuelo hacia un congreso en tal sitio, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué interesante. Otra frasecita que por ahí ella también menciona es: la jubilación está matando cerebros. Porque mucha gente se aferra solo al trabajo, ¿no? Y cuando ya no tiene el trabajo, se queda en el aire. Ya no tiene otro motivo, otra razón para poder seguir adelante. Entonces, muy importante, ustedes con sus abuelitos, sus bisabuelos, ¿no?, ayúdenle a encontrar sentido a la vida. ¿Qué planes dejaron en pendiente cuando empezaron a tener familia? Cuando uno empieza a tener familia, generalmente va dejando, postergando cosas, ¿no? No, esto ya lo hacemos después. Ahorita prioridad, los hijos. ¿Cuáles fueron esos planes? Porque generalmente lo que se hace es, se desechan y no se toman en cuenta después. Hay otro puntito importante aquí, que lo estoy viendo en la imagen, es que el adulto mayor suele, cuando tiene demasiado tiempo libre, ir evaluando su quehacer. Hice bien, hice mal, de repente ve, el hijo va por mal camino, sí, no he hecho bien mi trabajo, no, yo he fallado, por mi culpa ha sido, se llena de culpa y eso contribuye a lo que es la desesperanza, o sea, ese deseo de ya no hice bien las cosas y la depresión que es inminente, ¿no?, que es lo que sigue. Y hasta ahí terminamos con lo que es las etapas de desarrollo. Déjenme ver si es que hay alguna pregunta por acá. Y no hay ninguna pregunta. A ver, díganme si todo está claro, todo está oscuro. ¿Necesitan aclarar algún concepto o lo dejamos ahí y pasamos a las preguntas? Todo claro, Miss. Todo bien, ya. Pasamos a las preguntas. Entonces dice, a ver, algunos adolescentes, ante las órdenes y las demandas constantes de sus padres para que apoyen más con las tareas domésticas, las califican de injustas, abusivas e incluso como una forma de maltrato. Además, suponen que en cualquier otra casa van a tener un mejor trato. Por tal razón, optan por irse de la casa para vivir con algún amigo o amiga. Sin embargo, ante las penurias y el rechazo que reciben en el nuevo hogar, entre comillas, regresan arrepentidos a su propia casa, ¿no? Este caso que acaba de contar ejemplifica el concepto de audiencia imaginaria, razonamiento moral, autonomía individual, fabulación personal, heteronimia moral. ¿Qué es característico? Es una característica propia de la dimensión psicológica, intelectual, cognitiva, ética, etcétera, etcétera. A ver qué dicen. Pueden escribir o pueden activar su micro y me dicen. Todos me tratan mal, nadie me valora, entonces mejor me voy de acá, me voy. Y sin embargo se da cuenta de que está peor en otro sitio, regresa a su casa. Este caso ejemplifica que audiencia imaginaria, razonamiento moral, autonomía individual, fabulación personal, heteronimia moral. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ejemplifica? Dice 1D, fabulación personal. Sí, efectivamente está ejemplificando la fabulación personal,
que se refiere al sobrevalorar sus habilidades y sus capacidades. Característica propia de la dimensión cognitiva. Sí, cuando hablamos de fabulación personal, egocentrismo racional, audiencia imaginaria, hablamos del aspecto cognitivo del individuo. Vamos a ver, el último. La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg plantea que en la toma de decisiones frente a dilemas morales las personas adoptan razonamientos y juicios utilizando argumentos o motivos por los cuales justifican estas decisiones. El tipo de argumento esgrimido permite determinar su nivel de desarrollo. En tal sentido, relaciona el desarrollo moral con sus respectivos ejemplos. Entonces aquí tenemos preconvencional, convencional, postconvencional. Ana señala, pese a que mi padre me abandonó siendo niña, ahora que está enfermo lo cuido, porque es un ser humano y necesita ayuda. Juan refiere que la ayuda entre amigos siempre debe regirse por el principio, hoy por ti y mañana por mí. O sea, te doy, pero para que me des. Fresia expresa, yo nunca arrojo a la calle desperdicio de los productos que consumo por urbanidad. ¿Cuál sería un ejemplo de desarrollo moral preconvencional? A, B o C. ¿Cuál sería un ejemplo de desarrollo moral convencional? A, B o C. ¿Y cuál sería un ejemplo de desarrollo moral postconvencional? A, B o C. Y él dice, Valeria dice la letra D. ¿O ese es el anterior? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, vamos a buscar la letra D. Dice, preconvencional, Juan, hoy por ti, mañana por mí. Claro, te doy, pero me das. Lo que me conviene está bien, si me vas a dar después. 2C. Un carrojo en la calle. 12, convencional, claro, es yo cumplo la ley, yo cumplo las reglas, sí, es 2C. Y 3 sería A. Me abandonó cuando era niña, pero está enfermo, lo cuido porque es un ser humano y porque me dio la vida, ¿no? Entonces es un poco apelar a lo que son valores, principios universales, ¿no? Es un ser humano, necesita ayuda, ya está, lo ayudo. 3A. Sí, la respuesta correcta está en la letra D. Y aquí tienen la clave de respuestas. Acuérdense que primero leen, segundo hacen su resumen o su organizador gráfico, tercero resuelven la práctica, 4 jalan las claves y corrigen su práctica para ver en qué áreas están bien y qué áreas deben reforzar, corregir o mejorar. Eso sería todo por ahora, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por su atención, felicitaciones por estar allí y por seguir adelante para alcanzar lo que son sus propias metas, sus propios propósitos que se han planteado. Bien, es todo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.